Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a ustedes la bienvenida a la actividad inaugural con que damos inicio al Diplomado en Intervención en Trastorno del Espectro Autista. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catrina Badilla Guzmán, a la directora del Diplomado en Intervención en Trastorno del Espectro Autista, la señora Pamela Yáñez Martínez, a nuestro conferencista magistral invitado, el señor Mauricio López Fernández. Señoras y señores, directivos, docentes y especialmente nuestros estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Para dar inicio a nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora académica de Posgrado y Educación Continua, la señora Catrina Badilla Guzmán. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Autónoma les doy la bienvenida a esta conferencia inaugural del Diplomado en Intervención TEA. Estamos muy contentos de poder inaugurar este programa. Ya habíamos iniciado el programa junto a Pamela Yáñez, que es su directora. Ustedes ya habían tenido clases con ella y la verdad es que estamos muy contentos de poder dar inicio entonces formalmente con esta charla inaugural. Contamos hoy día con la presencia de Mauricio López. Muchas gracias, Mauricio. Él será nuestro conferencista invitado. Y la charla se denomina Autismo desde el enfoque de derecho e identidad primero. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Ahí él se presentará seguramente y les comentará, un poco por qué él nos acompaña hoy. La verdad es que la universidad está muy comprometida ya hace un tiempo, varios años ya, en temas relacionados con TEA, que desde distintas miradas, y hemos siempre tratado de ampliar esta visión con la participación de distintos actores que se relacionan con esta temática. Nosotros tenemos en la universidad, como les decía hace tiempo ya, un magíster en TEA, y también tenemos hoy día dos diplomados, este que es en intervención y otro que se refiere a más bien educación en TEA, y la verdad es que es un tema que ha logrado durante este poco tiempo que llevamos ya en la universidad muchísimos estudiantes interesados en cursar los distintos niveles que tenemos, cursos, diplomados o magíster en el área. Comentarles también que estamos realizando en convenio con muchísimas organizaciones actividades para fomentar la discusión, para fomentar la difusión, dirigidos incluso a académicos, investigadores, pero también cuidadores o personas que simplemente quieren informarse sobre este tema y que no tenían la oportunidad de hacerlo. Yo los felicito por interesarse en estudiar, pero sobre todo en un tema tan particular como este, en que Chile estaba hace un tiempo muy atrasado en esta mirada. Ahí yo no soy especialista, solo comento desde lo que he conocido a través de los programas, y que poco a poco se han ido dando pasos, ¿cierto?, hacia incluirlo en una agenda y con la relevancia que tiene. Sin más, quiero agradecer a Pamela que haya gestionado la invitación a Mauricio y sin duda también a Mauricio que hoy día nos acompaña y que él es el que tiene entonces el protagonismo. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy día a esta hora, que sé que tienen una clase a las 8, así que será una jornada larga, pero seguro muy enriquecedora. Agradecemos sus palabras. Para continuar nuestra actividad, la directora del programa, la señora Pamela Yáñez Martínez, entregará sus palabras de bienvenida y a la vez presentará a nuestro conferencista magistral invitado. Estimada Pamela. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Hoy día es nuestra primera sesión de trabajo. Nos vamos a ver en un ratito más en nuestra primera clase. Este grupo es el segundo grupo del año 2023, ¿cierto? La versión 2 del año 2023. Y los invito a escuchar atentamente a Mauricio López Cuto, para que vayamos realizando, ¿cierto?, el primer puntapié de nuestro proceso de reflexión. El diplomado los va a invitar, las va a invitar a reflexionar continuamente sobre las diferentes temáticas que hay en relación al autismo, y tenemos diferentes propuestas muy interesantes, y yo creo que partir escuchando en primera persona sobre autismo es fundamental.
Así que sin más que decir, que invitarlos abiertamente a estar dispuestos a absorber lo más que puedan de esta charla y después a tomarse un reponedor cafecito después que escuchemos con mucha atención a Cuto para que tengamos nuestra primera clase ya de este diplomado. Así que los dejo con ustedes, con Mauricio López. Un gusto, Cuto, que estés aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación y por dedicarnos tu tiempo. Así que a partir de ahora somos todos oídos. Muchas gracias, Pame. Voy a tratar de compartirla, o sea, nos salió antes, así que asumo que nos va a salir ahora. Ahí está, creo. Hola a todos, espero que estén muy bien. Muchas gracias, Pame, muchas gracias al equipo por presentarme. Vamos a ir directo al grano porque tenemos poquito tiempo. Yo soy Mauricio López, me dicen Cuto, soy audiovisual de profesión y por cosas del destino llegué a la investigación académica como investigador social. Soy autista y altas capacidades, una doble identificación. Después vamos a hablar de las dos si quieren. Y ahora les quiero hablar sobre autismo en primera persona, que ha sido para mí vivir siendo autista. Siempre que parto hablando de autismo, me gusta mucho usar la frase que usa una investigadora autista australiana que se llama Jacqueline Hutton. Después vamos a ver uno de los estudios que hizo, que es súper interesante, que ella dice que tal como la biodiversidad ayuda a crear un ambiente físico saludable, físico saludable y sustentable, perdón, la neurodiversidad puede ayudar a crear un ambiente cognitivo saludable y sustentable. Ahí está. Para empezar a hablar de autismo, quise agarrar una definición que está muy en boga ahora, que es la definición de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, que fue la que se usó para hacer la ley de autismo, de hecho. Es bien parecida a todo lo que dicen el resto de los manuales, el DEM5, el CI, el CIF, etc. Y dice lo siguiente. El trastorno del espectro autista, o TEA, se caracteriza por déficits persistentes en la comunicación e interacción social, así como también patrones repetitivos restringidos de conducta y actividades de interés. La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda padecer TEA. Si ustedes se fijan, yo destaqué 1, 2, 3, 4 términos con los cuales yo no estoy precisamente de acuerdo, que es trastorno del espectro autista, el nombre, los patrones repetitivos y restringidos de conducta y la palabra especialmente padecer. Y ahora les voy a explicar un poco por qué. Para poder entender por qué no estoy de acuerdo con esta terminología, primero, lo más importante es saber cómo nace la simbología que está asociada al autismo. Y todo parte en la historia con ese logo, que es el logo de National Autistic Society. Fue creado en 1963 por Gerald Gasson, que era un miembro del comité. Y si se fijan, es una pieza de puzzle y en el interior hay un niño llorando. ¿Por qué? Porque él creía que el autismo era una condición de puzzle porque era muy difícil de descifrar. Pero también porque ellos encontraban, de National Autistic Society encontraba que había una parte del puzzle que faltaba para que pudiéramos ser personas neurotípicas, personas normales, entre comillas. Después, el término de la pieza faltante se fue mezclando en varias simbologías distintas y partimos por siempre la imagen del cerebro, que nos falta una piececita para poder ser como ser humano completo que nos falta. Pero si se fijan, toda esta simbología siempre fue realizada y hecha por personas que rodeaban el mundo del autismo, tanto padres, madres, cuidadores, personal de la salud, educadores. Nunca estuvo en la conversación la voz de las personas autistas. Y esto es más notorio cuando en 1999 la Sociedad de Autismo de América toma la idea del puzzle y lo reinterpreta en el famoso lazo de puzzles de múltiples colores. ¿Cuál es lo problemático de esto? Los lazos se usan para enfermedades.
o para muerte el lazo negro en alguna ocasión. Entonces siempre está relacionado a enfermedad o muerte o algo malo. En 2007, la asociación se alía a una fundación, una ONG que era bastante nueva en ese minuto, nació en el 2005, que se llama Autism Speaks. Esta fue creada por Bob y Susan Wright. Y hasta el 2000, lo más problemático es la organización más grande de autismo que existe a nivel mundial, la más grande en Estados Unidos, la que más recursos maneja, y hasta el 2016 su objetivo era encontrar la cura del autismo. ¿Y por qué? Porque su nieto era autista. Así que ellos tomaron la pieza de puzzle, la volvieron a reinterpretar y hicieron la pieza de puzzle azul. ¿Por qué nosotros no estamos tan de acuerdo con la empresa azul? Porque efectivamente los esfuerzos de Autism Speaks, y yo acá nos puso un comercial que era del 2019, que es bastante fuerte para nosotros en la comunidad autista, están buscando la cura y ven el autismo, como ya les dije, en el lazo del puzzle. Básicamente es una enfermedad, es algo contra lo que hay que luchar, algo que te arrebata, esto estoy diciendo palabras textuales de la publicidad de Autism Speaks, algo que te arrebata a tu hijo, algo con lo cual tienes que luchar y que tu hijo no va a poder ser feliz jamás siendo autista, cosas que evidentemente con los estudios que hemos visto en los últimos años es completamente ridículo porque no hay una cura al autismo. Y este es el estudio del que le hablaba de Jack Denputin, que es este investigador autista. Ahora hay muchas voces en la investigación autistas, también lo vamos a ver un poco más adelante. Y ella lo que vio en su estudio del 2019, hizo una recolección de datos que veía en qué estaba invertida el dinero que se daba a fundaciones de personas de autismo, no voy a decir de personas autistas, entre el 2008 y el 2017. Ella encontró que más del 40% de la investigación genética y biológica era investigación genética y biológica que trataban de entender por qué las personas autistas somos como somos y cómo podemos evitarlo. Dentro de eso está Autism Speaks. Otro 20% iba al tratamiento para el autismo, en su mayoría buscando nuevas formas de erradicar las conductas autistas, o sea, unas terapias que pueden ser cognitivo-conductistas, pero las más agresivas, por así decirlo, tipo ABA, Flortime, Denver, etc. Y solo un 7% se destinaba a la investigación de servicios que podían ayudar a la comunidad autista. Por ejemplo, en ese 7% está lo que se hizo con las funciones distendidas en teatro, por ejemplo, y en el cine. O servicios que pudiesen ayudar a la comunidad autista a tener lugares seguros, o a la integración sensorial, por otra parte, etc. Nosotros, como adultos autistas, llegamos a una conclusión, y puede ser un poco romanticón, pero usamos este símbolo para asociarlo a la simbología autista. ¿Y por qué? Porque después de haber pasado por años diciéndonos que nos faltaba una pieza, el signo del infinito es un signo que no tiene ni comienzo ni final, es un signo que está completo, quiere decir eso. Y por otra parte, la bandera del arco iris, que mucha gente asocia a la comunidad LGBTQA+, o a los pueblos originarios, tiene que ver con la diversidad del espectro, que es un espectro y no es solamente si eres, que también lo vamos a hablar más adelante, si eres más o menos autista. Así que si quieren usar en sus intervenciones simbología, esta sería la apropiada, o si no el signo del infinito, pero en dorado también se usa porque en la tabla periódica AU es oro, entonces AU de autista se asocia a eso. Yo a esto le llamo cifras autistas, pero según la OMS se calcula que en el mundo hay uno de cada 100 niños es autista. Y según The National Health Statistics Reports del 2012, el 2% de la población es autista, y los últimos estudios dicen que, al contrario de lo que se creía antiguamente, la proporción entre hombres y mujeres en la identificación es de 1:1, y no como se creía antiguamente, que creo que hace poco era 1:4, antes era 1:5, 1:30 incluso en una época. Ahora se ha comprobado que si no existe sesgo de género, que eso es lo más importante y podemos hablarlo,
por parte del evaluador, hay la misma cantidad de personas autistas de los dos géneros binarios, hombre y mujer. En Chile ahora se hizo un estudio de prevalencia que fue publicado en la revista de Pediatría de Chile, y se estima que 1 de cada 51 niños y niñas son autistas. Ustedes se preguntarán cómo se mide, y sí es que se mide el autismo. Y hemos pasado por un montón de formas de medir el autismo. El primero fue la severidad, autismo leve o autismo severo, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero ha ido cambiando y camuflándose un poco. Después pasamos a los grados, que era el alto funcionamiento, regresivo, severo. Después pasamos a los tipos, que esto fue hasta el 2013 en el DMC-4, que era el autismo, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, horroroso eso que después lo podemos hablar, el trastorno desintegrativo infantil, también terrible, y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que no sé si ustedes lo conocieron en la universidad, o en sus profesiones, era cuando el autismo se generaba por generación espontánea y de repente los niños nacían, eran completamente y absolutamente normales, y en el transcurso del desarrollo nacía el autismo, según los profesionales, muy mal educados. Y actualmente estamos en los niveles, que son los niveles de apoyo. Existen, y aquí tenemos esto lo vamos a pasar rápido porque está en el DMS-5, de hecho. Son las necesidades de apoyo, las necesidades de apoyo notables y las necesidades de apoyo muy notables. Si se fijan en las definiciones, las necesidades de apoyo son súper diversas en general, pero que se basa para que tú seas autista 1, autista 2 o autista 3, generalmente se basa en el lenguaje y en la capacidad del lenguaje oral. Esa es la principal problemática aquí. Porque, por ejemplo, yo soy un autista que tiene muchos niveles de apoyo. Yo tengo que ir a kinesiólogo por la ansiedad que se me encontraba en los músculos. Tengo terapia ocupacional por el ARFID, que es un trastorno de la conducta alimentaria asociado al autismo generalmente, y a la sensibilidad y a la hipersensibilidad del gusto. Voy a psicólogo, psiquiatra, neurólogo, y para esos estándares yo debería ser autista nivel 3, porque estoy casi en todos los apoyos que necesito como persona autista, pero para el mundo y para la evaluación yo soy un autista nivel 1. Entonces es una categorización y una medición muy injusta para las personas autistas, porque si en el día de mañana existiese una posibilidad de que yo pudiese optar a servicios con menor costo, por ejemplo, si es que el autismo está en la GES o con la nueva ley de autismo, yo estaría en un nivel de apoyo bastante menor al que de verdad me correspondería. Y acá nace la problemática con los niveles, que es fundamental, que se cree que el autismo es una escala que es de poco autista a muy autista, y uno se ubica en esta escala gigante. Y es lo que promueve también el enfoque biomédico, que constantemente está utilizando el autismo como una herramienta para destinar a la hora de evaluar discapacidad, por ejemplo. Que es una muy buena pregunta, si el autismo es o no es una discapacidad, que a mí siempre me lo preguntan, y la respuesta, por desgracia, no es definitiva, depende. Y depende precisamente de los niveles de apoyo que necesite la persona, pero si son los niveles de apoyo que estamos midiendo con el DMS-5, es complejo poder definir la discapacidad y cuándo el autismo es una discapacidad. El error es precisamente no separar el autismo de las coocurrencias, como digo en la presentación, porque efectivamente puede existir autismo con discapacidad intelectual, que antes era sí o sí. De hecho, a mí de pequeño, yo era una infancia no hablante, hablé a los 7 años, se me llevó a muchos neurólogos, psiquiatras, etcétera, y si bien decían, tiene rasgos autistas, es demasiado inteligente para ser autista. Y era porque se asumía que el autismo siempre venía de la mano de la discapacidad intelectual. Que puede ser, pero no es en todos los casos, y es una concurrencia, no es parte del autismo. Que eso creo que les quede bien claro. Si tienen preguntas más adelante podemos hablarlo también. Y lo que empezó a sonar ahora, que está muy bueno, bueno, no es tan nuevo, pero se empezó a hablar del enmascaramiento, del masking, que lo vamos a tocar más adelante. Si ustedes tuvieran que definir, o si tuviéramos todos que definir qué es el espectro autista, porque
se pasó de los tipos de autismo, del síndrome de Rett, del síndrome de Asperger, a hablar del espectro autista. Antes se hablaba de los espectros del autismo, ahora se habla del espectro autismo, que es una gran categoría, y que se ve más o menos como dice el gráfico en pantalla. No todos tenemos que tener el mismo nivel de habilidades sociales, o disfunción ejecutiva, o intereses profundos, la necesidad de rutinas, el procesamiento sensorial, la autorregulación. Este gráfico puede ir variando según la persona autista y es único para cada una de las personas autistas. Y esta frase me gusta mucho, es de un activista autista que se llama Dan Walton, y dice más o menos así, no me gusta tanto en inglés, pero la voy a traducir como a mí me gusta que quede, que dice como el mal llamado autismo leve, quiere decir que ustedes experimentan mi autismo de forma leve, pero lo que en realidad quiere decir es que, perdón, es que claro, lo que quiere decir es que ustedes experimentan mi autismo de forma leve, pero no sabes cuánto trabajo me ha tomado para yo hacerte más cómoda la experiencia de mi autismo a ti como persona neurotípica. Es más o menos eso lo que quiere decir, que me gusta mucho, porque habla de lo que vamos a hablar ahora, que es el enmascaramiento o el masking. El masking, y acá también les destaqué dos palabras que para mí son muy importantes. Esta es una definición. Evidentemente hay definiciones por todos lados del masking, porque es un concepto que es relativamente nuevo. Yo quise hacer una que me acomodara usando otras definiciones y llegando a una versión más o menos como compacta. Y dice que el enmascaramiento es cuando una persona aprende y pone en práctica e imita ciertos comportamientos e ineludiblemente suprime otros en función de parecerse más a quienes le rodean. Y aquí muchas personas neurotípicas siempre me dicen, bueno, pero eso se llama adolescencia. Todos hacemos lo mismo. Y la gran diferencia radica en estas dos palabras que destaqué, en la imitación y en la supresión. Los comportamientos imitativos, al contrario de los comportamientos neurotípicos, dejan de ser adaptativos. O sea, lo que hace la persona en la adolescencia es tomar las distintas estímulos que ve del ambiente, por ejemplo, si quiere juntarse con algún tipo de persona, ve cómo se visten, ve cómo hablan, y lo adapta a su personalidad para crear una personalidad propia que puede adaptarse a ese grupo social o contexto social, pero siempre desde una visión completa y absolutamente propia, original. En cambio, cuando en los comportamientos autistas de enmascaramiento, en su gran mayoría, si bien pueden haber procesos adaptativos, y eso es neurotípico y neurodivergente pueden hacerlo, los procesos de masking imitativos son los más complejos, porque pasa que la gente empieza a percibirlos como falsedad, como imitación directa, como un insulto, como una burla, y se crean estos errores en la comunicación cuando uno está tratando de sobrevivir a esta interacción social. ¿Y por qué siempre digo suprimidos? Es porque son fenómenos conductuales que pueden generar molestia. O sea, los comportamientos autistas son comportamientos que pueden generar molestia en la población general, que puede ser desde lo de steaming, que es aletear, tirarse el pelo, silbar. Hay un montón de otros steaming que se pueden hacer. Yo, de hecho, me meso mucho, si ustedes se están dando cuenta, estoy todo el tiempo meciéndome de un lado a otro, y que son naturales y nos sirven para autorregularnos. Estos pueden causar molestia en la población general y por ende los suprimimos. Entonces, ¿qué pasa? La ecolalia también es un ejemplo súper evidente, por así decirlo. ¿Qué pasa? Es que nosotros estamos suprimiendo estos comportamientos y estamos aumentando el nivel de ansiedad, que puede generar crisis mucho más fuertes que si ocupáramos comportamientos de autorregulación. Vamos a pasar esto. Ahí está. Lo más crítico del enmascaramiento, para mi forma de verlo, es que muchas veces no identificamos qué es nuestro y qué es del masking. Y acá tengo unas diferencias bastante grandes con algunos activistas autistas que dicen como yo dejé de enmascarar porque digo todo y soy directo, incluso hiriente, para decir las cosas, que creo que no está yendo en un buen foco. Porque también hay normas sociales que si bien para nosotros son más difíciles de entenderlas, podemos llegar a comprenderlas y está todo bien, podemos respetarlas, si no estaríamos robando bancos todos pensando que
por ser autistas somos merecedores de ese beneplácito de no culparnos por haber robado un banco. Y las conductas del masking, especialmente en identificaciones tardías como la mía, a mí me identificaron a los 33 años, empiezan a identificarse desde muy grande. Entonces hay comportamientos de enmascaramiento que fueron la base de mi adolescencia, por ejemplo, de mi paso del colegio a la universidad, que creé comportamientos enmascarados que probablemente son basales y construí por sobre ellos otros comportamientos, y nunca voy a saber cuándo voy a dejar de enmascarar. No sé qué comportamiento es mío, no sé qué comportamiento fue por tratar de agradarle a otra persona. Entonces, decir para mí, dejé de enmascarar de un día para otro, me parece complejo y lo pongo en duda porque lo veo en mí mismo, que yo aún no sé a mis 33 años, siendo activista, investigador, si es que siguen comportamientos o si yo estoy tratando de enmascarar ahora, por ejemplo, delante de usted. Que esto es una instancia que a mí me genera mucha ansiedad y probablemente me cueste recuperarme después de esto, pero me pongo un personaje de, claro, soy una persona segura, sé de lo que estoy hablando, bueno, sé de lo que estoy hablando, pero yo no soy así de seguro generalmente. Y acá entramos a los números, que es la parte que más me gusta a mí. ¿A qué costo enmascaramos? Lever y Gautier dicen que el 79% de la población autista presenta algún tipo, acá lo puse entre comillas porque yo no hablo así, algún tipo de condición mental. Y acá se une a un informe que hizo el Lancet en el 2019, que fue un metaanálisis gigante sobre autismo y conducta suicida, que es súper bueno que lo tengan, por ahí yo lo voy a citar. Y decía que, claro, que las personas autistas, el de JAMA Networks es algo más general, después vamos a ir al detalle. Las personas autistas son 3 veces más propensas a autolesionarse o tener ideación suicida. Y aquí viene el estudio del Lancet, que es lapidario. También dice que, claro, la identificación autista está asociada a tasas 3 veces más altas en intentos de suicidio y suicidio de la población general, y especifica que en intento de suicidio, el 92% de la población autista que intentó suicidarse tenía al menos un diagnóstico psiquiátrico o coexistencia. Y en suicidio, el 90,6% de la población autista que murió por suicidio tenía al menos un diagnóstico psiquiátrico o coexistencia de condición de salud mental. Dentro de los diagnósticos más, las coexistencias más prevalentes en este estudio, se vieron la ansiedad, la depresión, el trastorno de ánimo, la atención divergente o TDAH, porque cuando se da en concurrencia con autismo, ellos suelen marcarlo como una condición de salud mental y no como una neurodivergencia. Nos habla de lo que está pasando, que es algo que a mí me gusta mucho, que hizo un investigador autista, de hecho, lo nombró por primera vez, se llama el dilema de la doble empatía. Y él decía que no existía una forma correcta de comunicarse o una forma más efectiva de comunicarse, sino que el problema estaba en la interacción de la comunicación entre personas neurotípicas y personas neurodivergentes. Si no saben qué es neurotípico y neurodivergente, por favor pregúntenmelo después. Pero para seguir con el hilo. Y él decía que, claro, era la interacción. Después, unos años después, la doctora Catherine Crompton en la Universidad de Edimburgo hizo un experimento que era una cadena de difusión, que básicamente es como el jueguito del teléfono. Hizo 3 líneas. Una línea con 24 personas autistas, una línea con 24 personas alistas o no autistas, y una línea con individuos mezclados. Todas las 24 personas. Y comprobó, efectivamente, el dilema de la doble empatía de Damian Milton, que el mensaje que llegaba desde el primer individuo hasta el último, el 24 individuo, llegaba exactamente en la misma calidad en la fila de personas autistas y en la fila de personas alistas, pero el resultado era completamente desastroso en la fila de personas que estaba mezclada. Entonces, claro, lo que ella dice es que efectivamente el problema está en la interacción y en cómo nosotros empatizamos con el otro lado, porque las personas autistas estamos acostumbrados a adoptarnos a ustedes, las personas neurotípicas, o a la mayoría de ustedes, porque no voy a asumir neurotipos,
estamos acostumbrados a adecuarnos a su forma de comunicar y quedar de raros, quedar de maleducados, si es que no nos adaptamos a esa forma de hablar. Pero, claro, debería haber un camino medio, o encontrarnos en el medio del camino, para que no fuera tan difícil solo para las personas autistas, sino que también los neurotípicos o los neuropluralistas hicieran su parte del trabajo también. Acá podemos ver que el autismo en la ficción tiene un rostro. Y lo peor es que tiene un rostro físico, tiene un físico autista. Y ese es el gran problema que nos ha pasado a todos, que es que el autismo, si bien es algo neurológico, es neurobiológico, no se ve de una forma físicamente, no tiene una caracterología física, pero la ficción ha marcado que, si bien la parte masculina del autismo, Sean Murphy, el chico del Doctor Milagro que no sé cómo se llama, el chico de Atípica que se llama, se me olvidó, y Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, tienen una cierta fisicalidad que los caracteriza, que son personas que se ven débiles, delgadas, algo raras, por así decirlo, y como ustedes están viendo, el autismo tiene otra cara. Yo soy una persona más grandota, lleno de tatuajes, y por eso a mí se me ha invalidado mucho tiempo, y se me ha negado mi identificación autista. Y ahora hace poco, por suerte, han salido mujeres y la representación de mujeres en el espectro autista, pero también tiene que ver con este estereotipo más asociado a la masculinidad del autismo, y es la abogada Wu o la chica de Music, la película de Sia. Son personas súper raras de interactuar, tienen algún tipo de como incapacidad de mirar a los ojos. ¿Existe mujeres así? Sí. ¿Existen hombres como Sheldon Cooper? También. Pero hay una diversidad mucho más amplia de lo que es el rostro del autismo, y eso es lo que deberíamos apuntar en este minuto, especialmente ficción. Yo como audiovisual lo digo. ¿A qué me refiero con el enfoque derecho? Y acá les cito 3 estudios que están buenísimos, que pueden leerlo. El primero es un artículo de Monique Botta y Eli Cage, y habla sobre la crisis del autismo y por qué la investigación de autismo está en crisis, dicen ellas, es porque el sesgo que existe por parte de los investigadores sobre el autismo influye muchísimo en los resultados y las conclusiones que arrojan sus propios estudios, que son capacitistas, se enfocan más en varones o personas socializadas como varones, etc. Y es un estudio que yo siempre cito en todas partes. Y los otros 2 tienen que ver con el lenguaje, que es lo que más me gusta de todo esto, porque siempre se ha creído que hay una forma de hablar de autismo, que tiene que ser TEA, porque así lo marcaron los manuales diagnósticos, que tiene que hablarse de padecer, de dificultades, porque es lo que dicen los manuales. Y lo que dicen estas 2 publicaciones, la que está en gris, es una publicación, es una contestación a un artículo científico que se publicó. Ellos, que son muchísimos como lo podrán ver, son todos investigadores autistas, no hay ninguna lista. Y lo que ellos dicen es que se puede hacer investigación académica de calidad con un lenguaje con enfoque de derechos. O sea, no tener que hablar de TEA, no tener que hablar de dificultad, no tener que hablar de padecer. Y el artículo al lado es un artículo que a mí me gusta mucho porque hace una sugerencia de lenguaje a la hora de hablar de autismo para los investigadores, pero creo que nos puede servir a todos como educadores, como facilitadores, etc. Y estas son las preguntas que hace ese artículo, que a mí me parecieron muy buenas y que yo creo que la puede replicar hasta la persona más civil en una conversación con un autismo o con un autista, o que tenga una interacción con personas autistas. Así que me voy a tomar un tiempo para leerlas porque están buenísimas. La primera es: ¿usaría este lenguaje si estuviese hablando con una persona autista a la hora de enfrentarte a ella? Mi lenguaje sugiere que personas autistas son inherentemente inferiores a las alistas, o afirma que carecen de algo para ser consideradas seres humanos. Mi lenguaje sugiere que el autismo es algo que puede arreglarse, curarse, controlarse o evitarse.
Mi lenguaje patologiza innecesariamente cuando describo necesidades específicas de apoyo, tanto educativo o cualquiera sean las necesidades específicas de apoyo. Mi lenguaje sugiere que la meta de mi investigación, acá está hablando específicamente de investigadores porque a ello iba dirigido, es el control conductual y normalización, en vez de garantizar la mayor autonomía y agencia razonablemente posible para las personas autistas. 6. Mi lenguaje innecesariamente excluye a las personas autistas, sugiriendo que sus características no tienen ninguna relación con las características de personas neurotípicas. Y finalmente, estoy usando palabras o frases específicas. Esto es muy importante para todos los que están en la sala. Estoy usando palabras o frases específicas con el único motivo de ser tradición de mi campo de trabajo, a pesar de que las personas autistas han expresado en reiteradas ocasiones que ese lenguaje puede ser estigmatizante. Como vieron, a todos nos pueden servir estas recomendaciones, y les vuelvo a poner la definición de la asesoría técnica parlamentaria, porque cada vez que me preguntan a mí de autismo, ¿no? Yo lo que hago es, esto pasó primero con una psiquiatra que me invitó a hacer unos cursos con ella, y me dijo, ¿cómo definirías el autismo? Yo nunca me lo había preguntado. Agarré las definiciones que existían y dije, ¿qué es lo que está mal con esas definiciones? E hice mi propia definición del autismo, que dice así: el autismo se reconoce como un neurotipo divergente, que es la variación natural y necesaria del desarrollo neurológico del cerebro, donde la información se integra de forma distinta que la del resto de la población con respecto a lo sensorial, cognitivo y afectivo. Se caracteriza por la atención en detalles, búsqueda de patrones y sistematización de la información en base a la focalización de intereses profundos o pasiones, que pueden ser temporales, permanentes, únicas o diversas. ¿Qué pasa con la palabra TEA? ¿Y qué pasa con el concepto de TEA? ¿Por qué la comunidad autista quiere dejar de hablar de TEA y por qué lo encuentro tan ofensivo? Porque cuando uno se identifica como soy TEA, soy trastorno del espectro autista, o tengo TEA, tengo un trastorno del espectro autista, tiende a patologizarse. Probablemente las futuras ediciones del DMS-5 y otros manuales van a cambiar el trastorno por condición, porque ya se sabe que el autismo no es un trastorno per se. Pueden haber trastornos asociados al autismo, como trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, etcétera. Efectivamente pueden haber. Pero el autismo per se no es un trastorno, por lo tanto, no tiene cura ni tampoco tiene tratamiento. Por eso también hay tanto rechazo a las terapias de autismo, como el ABA, el Denver o el Florida, porque no existe una terapia para el autismo, propiamente tal. Y acá les quiero hablar de lo que yo sé que en su campo es súper difícil como asimilarlo, pero ¿por qué todo este tiempo yo he hablado de identificación y no de diagnóstico? Ya podrán darse cuenta un poco por qué un poco. Pero el diagnóstico efectivamente necesita de la validación médica por una parte, y se enfoca en enfermedades por definición. O sea, no es algo que yo esté inventando o lo que yo crea. Definición de la Real Academia es para enfermedades. En cambio, la identificación, por otra parte, tiene un efecto más profundo y tiene que ver con la identidad personal del autismo. La misma razón por la cual a muchos adultos autistas no nos gusta que nos digan persona con autismo. Porque el autismo no es algo que me pueda poner y sacar. No es algo que, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes y como me molesta el autismo, me lo saqué. No, el autismo viene conmigo y es una discapacidad del desarrollo. Por ende, yo nací autista. Entonces muchas veces me dicen, ¿por qué quieres etiquetar o clasificar a las personas? Bueno, porque yo conozco el mundo desde una persona autista y no lo conozco de otra forma. Yo nunca voy a ver el mundo como lo ve una persona lista. No es bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. No lo puedo ver de esa forma. Entonces, no es una etiqueta, es como yo veo el mundo. Y cuando nosotros hablamos de identificación, también es algo mucho más cariñoso para nosotros, porque durante 33 años antes de mi identificación, yo pensaba que era una persona autista, una persona neurotípica fallida, que no entendía los códigos sociales, que no podía ser amigo, que no podía hablar hasta los 7 años. Todas son fallas que van a la persona. Muy modelo biomédico y rehabilitador.
lo que está tratando de hacer el movimiento de la neurodiversidad, desde el paradigma de la neurodiversidad, pero el movimiento de la neurodiversidad lo que está tratando de hacer es sacarnos de esos estigmas, sacarnos de esos prejuicios, y también ser más cariñosos con nosotros mismos. Que existe un desafío, pero el desafío es la interacción entre nosotros y nuestras características, y esa interacción con el medio. Eso sería. Muchas gracias. En mi Instagram soy activista, por si quieren saber más. Atento a las preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Kuto, por tu brillante exposición. Me fascina escucharte. La verdad que vamos a pedirles a los participantes, ¿cierto? Que muchos están aplaudiendo, ahí se ve en el chat. Les estoy pidiendo que abran sus micrófonos si es que quieren hacer alguna pregunta o si quieren escribirle en el chat para que se la hagamos a Mauricio y aclare las dudas o consultas que ustedes tengan o quieran interactuar con él, si le quieren preguntar algo directamente, pueden hacerlo abriendo su micrófono o si no, escribiéndolo en el chat, como se sientan más cómodos o cómodas, como ustedes quieran. Con toda confianza, por favor, si no están de acuerdo con algo también, si creen que podemos debatirlo o llegar a algún acuerdo. Yo soy una persona súper abierta, así que puedo debatir con todo el mundo, no me voy a cerrar y decir como, esto es lo que es. No se preocupen. Sí, de hecho, tiene unas dotes de flexibilidad tremendas. Y no es que no sea autista, ojo. Sí, sí, por eso lo dije, tú sabes, yo lo dejé ahí, lo puse en la temática porque como, cierto, yo dije, es muy flexible. Sí. ¿Ah? Pero me ha costado. No ha sido natural. No es parte de mi personalidad. Pero lo he puesto en práctica y es mucho más fácil poder reconocer las diferencias. Porque igual ustedes vienen la mayoría debe ser, qué sé yo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, kinesiólogo, etc. Entonces vienen de unas disciplinas que son bastante estrictas con respecto a lo que se enseña sobre autismo, y lo sé porque hace poco empecé a hacer la clase de autismo que existe en psicología en algunas de las facultades. En la de los Andes estoy más fijo, y hay mucho prejuicio desde el mundo académico al autismo. Sí, yo creo que una temática que podríamos tal vez desarrollar un poquito, ya que están todos bien tímidos, esta es su primera sesión, o sea, hoy día es la primera, en la charla inaugural, todavía no empieza el curso, así que yo creo que deben estar diciendo, digo algo, no digo algo, la voy a embarrar si pregunto. Pero ¿sabes qué? Me gustaría que habláramos un poco sobre los sesgos y los estereotipos, porque yo creo que eso igual es muy interesante. ¿Qué pasa desde tu perspectiva, Kuto, con los sesgos y los estereotipos? Hay un diagnóstico que a mí me llamó mucho la atención, y yo no estoy de acuerdo con esto, pero muchas veces me llegan como casos de personas que me dicen como, no, yo soy autista femenina. Yo como, ¿qué es eso? ¿Existe autismo femenino? Sí, mi neuróloga me dijo autismo femenino, soy autista femenina. ¿Y qué es autismo femenino entonces? No, que pucha, hago mucho enmascaramiento, o no se me nota tanto el autismo, o no es un autismo clásico. Lo que yo siempre trato de decir es que el sesgo de género en autismo está en el evaluador, no está en la persona. Entonces no podemos validar discursos de autismo en femenino, del autismo en mujeres, porque no existe ni el autismo en femenino ni el autismo en mujeres, existe el autismo. Fin. Entonces, hay muchos, acá voy a agarrarme enemigo, ojo, yo lo sé, ya me lo he agarrado. Hay muchas personas que empiezan a hacer estos cursos de autismo femenino, autismo en mujeres. Efectivamente, ser mujer en una sociedad significa otra cosa que ser hombre, por así decirlo. Pero aquí nos olvidamos de las interseccionalidades. No es lo mismo ser una mujer empobrecida, no es lo mismo ser una mujer trans, no es lo mismo ser una mujer en situación de discapacidad o con múltiples discapacidades. No es la misma experiencia de ser mujer. Como mi experiencia como persona queer no es la misma que la de un hombre. ¿Se entiende un poco? Entonces,
cuando hablemos de sesgo, por favor, ubiquémonos donde tiene que estar, que es en el evaluador. Nosotros somos todas personas autistas, todos tenemos rasgos diferentes, podemos hacer microclanes, efectivamente. Las personas queer tendremos cierta caracterología que no la tienen los hombres cis, o las mujeres socializadas como mujeres tendrán su caracterología, las mujeres trans por otra, los hombres trans por otra. Podemos hablar de eso, pero por favor no empecemos a separarnos, porque si no habría un autismo de pobre, un autismo de rico, un autismo de mujeres trans, un autismo de personas racializadas, etc. Sí, tienes toda la razón ahí en el sentido de contextualizar dónde está el sesgo, quién es el que tiene el sesgo, ¿cierto? Y tiene que ver Exacto. también con el análisis que hacemos, y que tú lo dijiste abiertamente cuando hablamos de cómo las personas que somos neurotípicas ponemos, ¿cierto?, en el discurso acciones que son capacitistas y que cuesta mucho visualizar que uno está diciendo, haciendo ese juicio, emitiendo esa opinión, debido a ese capacitismo que está tan arraigado en nuestra construcción social. Es en la forma en que hemos ido creciendo, en la forma en que la sociedad nos hemos ido construyendo. Y como obviamente para todos nosotros que estamos aquí, que somos profesionales, esos capacitismos están mucho más arraigados en nuestra carrera de pregrado, sobre todo los que vienen del área de la salud, los que vienen del área de la salud, que tienen una mirada tan distinta a los que vienen del área, por ejemplo, pedagógica, ¿cierto? Donde las miradas son absolutamente distintas. Aquí hay una pregunta. Dice, respecto al término condición espectro autista, ¿sería más adecuada que trastorno del espectro autista o persona autista? Yo creo que ahí todavía no hay claridad del concepto. Es que hay un debate que está súper bueno igual, y que me encanta que se dé, de cómo se identifica cada uno. Y esto pasa lo mismo con la orientación sexual y la identidad de género. Ojo, yo encuentro que es la premisa que hay que tener siempre. ¿Cómo me dirijo a una persona autista, una persona trans, una persona socializada como mujer o no? Siempre pregunta. Eso es lo primero. Siempre preguntar, porque siempre puede haber una manera distinta de identificarse. Y si hay una persona autista que quiere ser una persona con autismo, o lo que está pasando mucho, una persona Asperger o Aspi, ya es su problema. Yo no puedo ir más allá, a pesar de la historia del término. Lo que yo siempre digo es, mientras sepas qué es lo que está acarreando tu identificación como persona Aspi o Asperger, si lo tienes claro, está todo bien. A mí me parece que es un poquito capacitista porque, claro, Asperger nació a raíz de los nazis, ¿cuáles eran los autistas que podían trabajar, de los cuales no podían hacerlo? Entonces, tiene una historia muy cruel, y que por lo cual fue sacado del DMS-5, que esa fue la principal razón. Entonces, si una persona quiere decirse que es Asperger, si sabe todo esto, está todo bien. Él se sentirá, o ella se sentirá superior. Yo no voy a juzgarlo. Pero para mí, y para la mayoría de las personas adultas autistas, pensamos que persona autista es lo más indicado, porque tiene que ver con el lenguaje de identidad primero. Y es por lo que les decía recién. Yo soy una persona autista las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A mí, yo no vivo sin autismo en ningún minuto. Entonces yo estudio como una persona autista, yo escribo las teleseries, las series, todo lo que hago como una persona autista, y tengo una visión de persona autista. No voy a tener jamás una visión de persona neurotípica, y tampoco quiero tenerla, no me interesa. A esta altura de mi vida, a los 37 años, ya no es algo que me interese ser neurotípico. Y lo vivo así. Entonces, con mis desafíos, con mis beneficios, con todo, soy una persona autista siempre. Por eso, con autismo, TEA, SEA, cualquier otra calificación que sea como que viene después de mi persona, o que viene adjunta a mi persona, yo por lo menos no la acepto, no me gusta. El autismo es parte de mí. Entonces, soy una persona autista como soy una persona chilena, como soy director, como soy guionista, como soy investigador. Es algo que está dentro de mí y es mi praxis, como yo manejo todo en mi cerebro. Y vamos a hacer, te voy a hacer aquí hay una pregunta, que es una pregunta muy típica en
en nuestro quehacer, ¿ya? Me preparo. Y dice, yo tengo una pregunta, buenas noches, soy Victoria. En el colegio donde yo trabajo hay un niño con esta condición. Él frecuentemente le pega a las puertas, a las paredes, patadas, porque él menciona que así no le pega a sus compañeros. ¿Qué podríamos hacer nosotros como terapeutas? Es complejo. A ver, ¿por qué? Partamos de la base. Yo hace un tiempo estoy trabajando con Integra con este tipo de situaciones por lo mismo. Dentro del perfil sensorial de las personas, que va más allá del autismo o ser neurotípico, etc., dentro del perfil sensorial de las personas, hay personas que necesitan estímulos de distintas formas, vestibulares, proprioceptivos, interoceptivos, etcétera, y todos los ilostivos. Y hay personas que necesitan contactos profundos, que le llaman. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que ven el afecto de otra forma que las personas, que el regular de las personas, para ponerlo más bonito. Entonces, hay niños que necesitan contactos más profundos. Entonces, a mí me contaba una educadora, lo mismo que está contando Victoria acá, que de repente le llegaba y le pegaba fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas empiezan a decir como, eso no se hace, no se le pega a las personas, o empiezan a juzgar desde la mente neurotípica. En vez de decir, por ejemplo, yo, Mauricio, a Pamela no le gustan los contactos profundos, entonces trata de ir más despacio. A ti te pueden gustar los contactos profundos, está todo bien, digamos, pero trata de ir más despacio. Hay que tener una narrativa de la situación que no sea patologizante y que no sea estigmatizante para la infancia, de partida. Y con respecto a que, claro, lo que le puede pasar a esa infancia que cuenta Victoria es que tiene muy poco manejo de la frustración, por ejemplo. Entonces, cada vez que se frustra, lo que él conoce es golpear algo, a un compañero, a una persona, a un objeto, lo que sea. Entonces, el trabajo también tiene que ir de la mano con el ambiente familiar, con la infancia en particular, y ver qué es lo que esa persona o esa infancia en particular está considerando de partida como regulación, cómo se autorregula esa infancia a sí mismo y qué elementos le han funcionado, por ejemplo, a la familia cuando está en una crisis violenta, que nosotros le llamamos meltdown, que son como explosiones, que uno... Yo cuando chico también me pegaba en la cabeza con la mano y con las murallas, y lo que a mí me funcionaba por lo menos era que mi mamá me agarrara y me tuviera en un contacto más profundo, por ejemplo. Hay a otras personas autistas que no les funciona, que se ponen más nerviosos y quieren explotar y pegan patadas. Entonces, un consejo, así como decirte esto funciona o no funciona, no te lo puedo dar porque todas las personas autistas somos distintas. Entonces, ¿qué le ha funcionado a la familia? Siempre es muy bueno ir preguntando esas cosas. Si le funcionan los contactos intensos, si le funciona dejándolo solo, por ejemplo, en silencio, en una habitación, segregado, o si le funciona cambiarle de tema, por ejemplo. También funciona mucho de repente, como cambiarle el foco de atención rápidamente. También puede funcionar, pero básicamente ir interactuando entre lo que tú vas viendo con la infancia y las experiencias familiares o de otras educadoras que te puedan ir como complementando en ese informe o carpetita que uno debería tener por cada niño, ya sea autista o neurotípico o que sea. No sé si tiene más preguntas. Se quedaron dormidos. Muchas gracias. Sí, no, sí, era mi micrófono el que estaba silenciado. Te doy las gracias. Muchas gracias por tu intervención. Yo quiero sinceramente darte las gracias por haber participado hoy día con nosotros. Muy interesante escucharte, muy interesante los focos que nos diste de análisis. Hoy día empieza, como te contaba, este curso. Hoy día es su primer día de diplomado. Así que yo creo que vas a dejar algunas inquietudes, ¿cierto? Para este camino de 5 meses de estudio, y te agradezco tu participación. Karina, estás con la mano levantada, Karina, ¿quieres hacer una pregunta? Hola, sí. Dale, Lo que Karina. pasa es que, hola, buenas tardes, Mauricio. ¿me Fue gusta? muy genial escucharte, tu perspectiva fue, de verdad, agradecerte primero, fue genial. Muchas.
Y me quedó una duda y me encantaría saber como de tu perspectiva lo de la neurodivergencia, que dijiste también Sí. que si no sabíamos muy bien, te preguntáramos y con esta comparación con el neurotípico, etc. Así que Sí. eso, bueno, para que tú hables un poquito de eso. Buenísima pregunta, porque existe algo que se llama y también hay mucha confusión en el mundo autista, ojo, no es solamente los neurotípicos de las personas que se dedican a eso. Hay una diferencia paradigmal, por así decirlo, que existe el paradigma de la neurodiversidad, que es algo que instauró Judy Singer, una socióloga, en los años 90, que hablaba sobre las diferencias sociológicas, ojo, muy importante, sociológicas en la interacción de personas que eran neurotípicas o el desarrollo como típico de la mente, y las neurominorías, que ella decía. Las neurominorías serían cualquier persona que se aleje del desarrollo típico de la mente. Lo que ha nacido ahora, te estoy diciendo, esto es un chisme de los últimos años del autismo, que yo te diría que hace 2 años nomás. Entonces es buenísimo. Es que lo que ella dice es que las neurominorías puede ser cualquier cosa. Psicópatas, pedófilos, autistas, etc. Entonces quedó un poco la embarrada en el mundo de las neurodivergencias, porque de esa teoría del paradigma de la neurodiversidad nació un movimiento, que es el movimiento de la neurodiversidad, por eso le decía en la presentación, nació el movimiento de la neurodiversidad, que ellos acuñaron el término neurodivergencia, no fue la creadora, acuñaron la neurodivergencia y empezaron a decir qué son las neurodivergencias, que son cualquier condición que vaya en el desarrollo de la mente, digamos. O sea, que parta en el desarrollo. Por lo tanto, esquizofrenia, autismo, atención divergente, TDAH, epilepsia, síndrome de Down, hay un montón más, están dentro de las neurodivergencias, y lo que está también dentro de las neurodivergencias es el estrés postraumático complejo, cuando son, por ejemplo, episodios reiterativos y sistemáticos en la infancia. Eso cambia tu manera de ver la vida a la adultez. Entonces también se incluyó, ese es el único que no es de nacimiento. Ese fue el único que se apernó en las neurodivergencias. Pero ahora, entonces, las neurodivergencias, ¿qué son? Son condiciones del neurodesarrollo que hacen que veas de forma distinta la realidad que los neurotípicos. Básicamente eso. Pero el problema está en que el paradigma, por eso yo no hablo del paradigma de la neurodiversidad. El paradigma de la neurodiversidad está peleando contra el movimiento de las neurodiversidades para ser más válido, que no existe, según Judy Singer, no existe una diferencia neurológica o neurobiológica en las personas autistas. Es solamente sociológico, es cómo nos tratan las personas. Entonces niega una calidad de características de las personas autistas, de las personas neurodivergentes, en pos de es como el modelo social de la discapacidad, no sé si lo saben también. Es que como que todo es culpa del ambiente, entonces cuando se solucione todo lo que pasa en el ambiente, deja de existir la discapacidad. Ya no hablamos de discapacidad. Y eso no es cierto, eso es mentira. Básicamente la discapacidad va a seguir existiendo, pero va a estar menos acentuada quizás. Eso es el modelo biopsicosocial, que yo no comparto con la terminología médica, pero tiene que ver con que la discapacidad es la interacción entre las características de la persona y el ambiente. Entonces las características de la persona van a seguir existiendo, aunque el ambiente ya no tenga barreras. Entonces creer que la discapacidad o creer que la neurodivergencia o el autismo se va a curar porque ya no existen barreras, ahí está el gran problema. Muchas gracias, y no solamente ahí está el problema, ¿cierto? Que ahí está todavía la discusión, y que es una discusión vigente, actual, y bueno, igual que Está pasando en todas ahora. las cosas, está haciendo ahora, y tiene que ver con las construcciones, ¿cierto? Con las construcciones que se van dando, las construcciones sociales que tienen que ver con la forma en que convivimos, con la forma en que vamos investigando. Las nuevas Exacto. investigaciones van cambiando los discursos, porque obviamente van validando posiciones y van entregando información que nos permite objetivizar, ¿cierto?, lo que queremos decir. Así que es profundamente interesante. Se me había quedado la última pregunta antes de terminar. Ay, perdón. Se me había quedado una pregunta, porque la ayuda a Info muy Matei hizo una pregunta al principio, y preguntó por el masking. Dice,
¿Este tipo de enmascaramiento se realiza de manera consciente o en la misma inserción de la sociedad en la que te obliga a aplicarlo? Las dos. Me carga contestar preguntas así, pero es así. El masking puede ser algo que, a ver, lo más importante del masking, que creo que no lo mencioné, es que es una respuesta, una super respuesta del cuerpo. ¿A qué me refiero con una super respuesta? Es que el cuerpo de la persona neurodivergente, porque no solamente los autistas hacemos masking, el cuerpo de la persona neurodivergente reacciona ante el estímulo como si estuviera con esta reacción de supervivencia, que es como escapar o combatir. No hay un medio, y aunque sea muy ridículo para las personas autistas, para las personas alistas o neurotípicas, que por ejemplo, una interacción social, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en una situación de vida o muerte. El cuerpo autista lo hace. El cerebro secreta estas cosas. Entonces, muchas veces pueden ser respuestas instintivas, que es como huir, correr, o irse a como mutismo situacional también pasa, a mí me pasa muy seguido, como no poder contestar, o puede ser algo que tú vas como tratando de construir sobre la marcha. Por eso yo digo que siempre el masking, cuando dicen como, bueno, yo dejé de enmascarar de un día para otro, no existe. O sea, yo respeto a la gente que lo dice, pero no, es falso. No saben lo que realmente es el masking. El masking es mucho más grande, es mucho más nocivo, es mucho más tóxico. ¿Y por qué yo digo que es tóxico? Porque en un minuto nos agarra como en, ¿qué fue lo que hice? Yo, por ejemplo, yo contaba, la Pame conoce a la Magda Montero, yo creo. Estábamos en una reunión para escribir un guión, y me acuerdo que estaba sonriendo todo el rato. O sea, yo no me acuerdo porque no lo hago como general, como conscientemente. Estaba sonriendo todo el rato y la Magda me escribía, que también era una persona autista, déjate de sonreír. Y yo entendía a qué se refería, déjate de sonreír, te están diciendo algo que no es para sonreír, no sonrías, como... Y después yo como que vi que me dolía acá todo el tiempo. Y es porque estuve en una reunión de 4 horas y media, riéndome, no sé por qué, y eso es un enmascaramiento que yo, por ejemplo, no sabía que hacía. No tenía idea. Entonces puede ser consciente e inconsciente. Muchas gracias por todo tu tiempo, muchas gracias por responder las preguntas y las consultas que tenían los diferentes participantes de esta sesión. Te agradezco de nuevo tu disposición y bueno, más que nada despedirte en nombre de la Universidad Autónoma, darte las gracias por dar la charla inaugural a la segunda versión del diplomado del año 2023 y a ustedes estudiantes por estar aquí y por participar de esta oportunidad. Vamos a despedirnos, Catrina, para que después le demos plazo a los estudiantes a tomar un cafecito antes de meterse a su primera clase. Muchas gracias, Mauricio. Creo que solamente aportar que me parece sumamente interesante escuchar tu mirada, la mirada de una persona autista, porque siempre se teoriza tanto sobre todas las cosas y finalmente qué es más real que lo que a una persona que como tú dices han puesto etiquetas o que empezamos a poner etiquetas a aquellos que no entendemos mucho y tratamos de teorizar porque parece que al ser humano le gusta mucho eso de hacer teorías respecto a todo. Y todo es más humano, es más real, es más en el día a día, no hay respuestas absolutas, sino muchas preguntas y que nos acercan a aquello que nosotros, de lo que hablamos siempre en todos los diplomados, ¿no? Acercarse a esa esencia del ser humano y decir, somos seres que sienten, que piensan, que son diversos, ojalá sin etiquetas y con menos teoría y más amor y más compasión y esas cosas. Así que te agradezco infinitamente esta charla, creo que a todos los estudiantes les has dejado ahí muchas preguntas, más preguntas que respuestas y qué bueno empezar así un diplomado. Así que espero en realidad, Mauricio, contar contigo en otras instancias, que ganas de que otras personas te escuchen
no solamente aquellos que pertenecen a este diplomado, sino en otros diplomados, incluso alumnos de otros diplomados, alumnos de pregrado, así que también agradezco a Pamela que nos haya acercado a ti y a tu experiencia, y poder luego mantener el contacto e invitarte a otras actividades académicas. Por supuesto, cuando quieran. Muchas gracias, los despido, nos despedimos y acuérdense que a las 8 se tienen que sumar por la plataforma de Canvas para la videoconferencia número 1 de este diplomado. Muchas gracias. De esta forma concluye nuestra actividad inaugural con que damos inicio al proceso académico del Diplomado en Intervención en Trastorno del Espectro Autista. Desde la Dirección Académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos la presencia de nuestras autoridades universitarias, a nuestro expositor y por supuesto a nuestros estudiantes con quienes estaremos en unos minutos más viendo la primera sesión del programa. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias.